quiero continuar el mensaje que tuvimos hace una semana que comenzamos acerca de esta serie de esperanza para la salud mental, y el tema tenía que ver con ser librado de nosotros mismos. Si recuerdan, era liberándonos de nosotros mismos, y solo di la mitad del mensaje, por eso quiero continuar. Y antes de seguir, quiero simplemente recordarles lo que vimos rápidamente la semana anterior. Lo que dijimos fue que la Biblia enseña que tienes tres enemigos que están tratando de arruinar tu vida. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, la carne y el diablo. Esos tres enemigos. Así los menciona la Biblia, pero si miramos bien la palabra de Dios, hay un enemigo mayor de esos tres. Tu mayor enemigo no es Satanás, tu mayor enemigo no es el mundo o el mundo que te rodea o tu entorno. Tu mayor enemigo eres tú mismo. ¿Y en qué sentido? Y es cuando tu carne, como dice la Biblia, tu naturaleza pecaminosa, tu naturaleza te domina. Ese es el mayor enemigo que tenemos. Entonces, si eres creyente, si eres hijo de Dios o hija de Dios, tienes dos naturalezas en tu vida. Tienes tu vieja naturaleza que quiere hacer lo que sus deseos le dictan, que no necesariamente es lo correcto, lo mejor o incluso lo que es necesariamente bueno para ti. Y hay muchas cosas que quieres hacer que son autodestructivas para ti. Y de eso queremos librarte, de las cosas autodestructivas, o que la palabra de Dios te ayude a lidiar con las cosas autodestructivas que quieren en esta vida arruinarte. Y lo basamos en Romanos. Romanos 7 nos dice: me di cuenta entonces, dice Pablo, de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Entonces hay una lucha en nuestro ser, en nuestra vida. Hay lucha entre lo bueno y lo que nos destruye, nos quiere destruir, nos hace daño. Y miramos esas armas de autodestrucción. Vimos la lástima, vimos los pensamientos incontrolados, vimos las compulsiones que llegan a nuestra vida, vimos el miedo, y hablamos sobre esto, sobre la desesperación, la amargura y la inseguridad. Todas esas cosas nos quieren destruir. Pero miramos algo más la semana pasada, y este es el punto de partida, ¿no? Que para yo lidiar con todo eso que está allí, que son las armas que me quieren destruir, las armas autodestructivas en mi vida, emocionalmente, espiritualmente, necesito entonces recordarme diariamente lo que Jesús hizo por mí. Y eso lo vimos en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, y fue algo extenso que yo no voy a repetir, no lo puedo repetir hoy, pero sí vimos cada punto. Ahora, hay un verso clave allí, que es Romanos 8:1, que dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y eso resuelve muchas cosas. Si no estás condenado, no vives en vergüenza. Si no estás condenado, ya no vives con culpa. Eso resuelve muchos problemas en tu vida. No hay culpa, no hay vergüenza. Ahora, lo que quiero que miremos en esta tarde es otras cosas que tienes que recordar para lidiar con eso que te quiere destruir, con las armas destructivas que acabamos de ver. Hay muchas maneras de lidiar con esto según la palabra de Dios, y vamos a ver una a una, lidiando con cada arma específicamente. Y lo segundo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que te dé mejores pensamientos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé mejores pensamientos. Y si le pides que te dé mejores pensamientos, ¿crees que lo hará? Es la pregunta que te hago. Dios lo va a hacer. Por supuesto que te dará mejores pensamientos si es una oración que Él va a responder. Entonces le pides al Espíritu Santo que cambie tu mentalidad. Esa es la segunda clave para que haya un cambio permanente en tu vida y para que esas armas destructivas no sigan haciéndote daño. ¿Y cómo vemos eso en la palabra del Señor? Bueno, dice la palabra: los que se dejan controlar por su mentalidad humana tendrán muerte. Ese es el pasaje en Romanos 8:6. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. El verso anterior dice: los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. Así que hay dos tipos de mentalidades. La primera está en Romanos 8:5, y esa es la vieja naturaleza, esa es la mentalidad vieja. Y está la mentalidad nueva, la del Espíritu Santo. Esta es la mentalidad en la que normalmente pienso acerca de mi vida. Está esa mentalidad, y está la mentalidad de cómo el Espíritu Santo ve mi vida. Y la pregunta es: ¿cuál va a ser verdad en mi vida? ¿Cuál va a ser la verdad? ¿Lo que ve el Espíritu o lo que mi mente dice acerca de mi vida? Y tengo que elegir entre estas dos mentalidades. ¿Voy a fijar mi mente en la forma que normalmente pienso sobre mí, o voy a fijar mi mente en la forma en que Dios piensa sobre mi vida? Porque hay una gran diferencia. Tienes que elegir. Entonces, si eliges una, obtendrás una respuesta, y si eliges la otra, una mejor. Y la siguiente parte del versículo que ya vimos, esta segunda parte,
que estamos viendo en 8:6, Romanos 8:6, nos dice, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Eso significa que es autodestructivo. La mentalidad humana, lo que las otras versiones de la Biblia llaman la carne, los pensamientos que tienes de ti mismo son autodestructivos, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Y yo creo que la gente lo que más necesita en su vida es paz, sobre todo en tiempo de Navidad. Yo creo que debemos anhelar, nos gustaría tener paz real en nuestras vidas, paz real en nuestras relaciones, paz real en nuestras casas, paz real en todo lo que hacemos. Y esa paz solo va a venir cuando tengo la mentalidad correcta. Me gustaría por lo menos tener más paz en Navidad, porque voy en la calle y no veo tanta paz. Cada vez veo más agitación y más velocidad, la gente va a prisa. Cuando se acerca Navidad, como que uno siente que es más fácil chocar con otra persona por la prisa que hay, por cómo la gente se conduce, y vas a las tiendas y la gente se atropella casi por las cosas y los especiales y todo esto, y no hay la paz que uno esperaría. Y nos gustaría escoger la mentalidad que produce paz. Y es posible que las circunstancias de tu vida nunca cambien o no cambien inmediatamente. Quizás no, pero tus problemas, aunque no cambien, aunque sean persistentes, tu forma de pensar puede cambiar. Y esa es la diferencia entre una vida de autodestrucción o una vida de paz, llena de paz y la paz de Dios. Y esta es la respuesta del Espíritu Santo a los pensamientos incontrolados que tenemos. A veces tenemos pensamientos incontrolados. Y lo que tengo que hacer es pedirle al Espíritu Santo que me dé mejores pensamientos. Y ese es el principio de sustitución. Yo reemplazo aquellas cosas que están mal en mi vida y que quiero cambiar o que cambien, que realmente quiero que cambien. En lugar de resistirme, las reemplazo, las reemplazas. Cuando tienes algo negativo en tu vida, no te resistes a eso, no te resistas a eso, sino reemplázalo. Hay gente que quiere dejar de hacer algo, quiere dejar de fumar, pero simplemente tratan de resistirlo, no lo reemplazan. Quieren dejar de comer demasiado, ¿verdad? Y piensan, se comen una galleta, y dicen, solo me comí una galleta, no quiero comer galleta, no quiero comer galleta. Y agarran la otra galleta y está frente a las galletas y siguen comiendo galletas. Y dicen que no quieren porque están usando la voluntad solamente. Lo que tienen que hacer es sustituir eso. Entonces no puedes en Navidad decir, no voy a comer lechón, el doctor me lo prohibió, y llegar allí al lechón y decir, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo, porque te lo vas a comer como quieras, aunque el médico te lo prohibió. Porque todo el tiempo te concentras muchas veces en lo que no quieres hacer. Y cualquier cosa en la que te concentres te va a llamar la atención. Y cualquier cosa que llame tu atención te va a atrapar. Y por eso, si quieres romper con un mal hábito en tu vida, la clave no es resistirlo, sino reenfocarte. Tienes que reenfocarte. Cualquier cosa a la que te resistes, persiste. Y porque sigues concentrándote en eso, entonces persiste. Y es como si tuvieras que cambiar algo en tu vida, por ejemplo, algo que no te conviene. Si estás viendo televisión y hay un canal y de repente hubiera algo allí en la televisión que realmente no quieres ver o no deberías ver, no te sientas ahí y empiezas, no quiero verlo, y mirándolo, no quiero verlo. Tienes que cambiar el canal. Si no cambias el canal, sigues viéndolo, aunque no te convenga verlo. Lo reemplazas. Y cuando lo reemplazas, desaparece y ya no tiene control sobre tu vida. Entonces, si vas de alguna manera a tener una vida transformada, necesitas reenfocarte. Si quieres rebajar o te han dicho que no puedes comer ciertas cosas, no puedes ir por el mall y meterte a la famosa tienda de donas, glaseadas, calientitas, que te gustan tanto, que son así, que te están chorreando así el glaseado, que están calientitas. Porque si te metes allí, por más que quieras decir, no, no puedo hacerlo, no tengo que hacerlo, o el médico me dijo que no, vas a terminar comiéndote la docena esa completa. Así que no vas a entrar allí, tienes que reenfocarte hacia otro sitio, vete a un lugar más saludable, come en tu casa, es otra cosa, tienes que reenfocarte. Y ese es el reemplazo. Te enfocas en otra tienda, compra otra cosa. Pero tú eliges en qué te concentras. ¿Sabes que Satanás te pone ideas? Cuando Satanás te pone ideas en tu mente, eso se llama tentación. Pone cosas. Cuando el Espíritu Santo te da ideas, eso se llama inspiración. Entonces tienes que decidir si vas a dejar que Satanás te tiente o dejar que el Espíritu Santo te dirija. Obtienes ideas también de parte de Dios, pero tú eliges en qué te concentras. Y ahora, si eres creyente, tienes entonces una ayuda y puedes decir que el Espíritu Santo te va a ayudar a que te den mejores ideas, nuevas ideas, las ideas que son las de Dios, la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios muchas veces te va a decir, Javier, no hagas eso, o Javier, deberías hacer aquello. Y la pregunta es si Javier hace caso, ¿verdad? La pregunta es si yo hago caso o no le hago caso al Espíritu Santo y cambio mi pensamiento. Así que yo te
voy a animar a que invites al Espíritu Santo a que tenga acceso a tu mente. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ores y digas, Dios, pon en mi mente tus pensamientos. Quiero que tomes control de mis pensamientos. Quiero que lo hagas 24 horas al día. Quiero que sugieras buenos pensamientos. ¿Por qué? Porque siempre serán la verdad. Dios siempre tendrá razón. Siempre, siempre, siempre. Y siempre será de ayuda. Y siempre serán pensamientos de bien para ti, no de mal, y puros. Y siempre serán las cosas que debemos pensar. Entonces invita a Dios a poner pensamientos en tu mente. Y eso te ayuda a lidiar con la naturaleza pecaminosa que dice Pablo, con la mentalidad humana que menciona Pablo, con lo que él dice que nos quiere controlar. Y te libra de la autodestrucción. Entonces te llevará a la paz, si tú quieres paz en tu vida. Ahora, esto no va a ocurrir si no tienes nunca una inclinación a leer su palabra. Los pensamientos de Dios están en su palabra, están allí. Y si yo no los leo, va a ser más difícil tener los pensamientos de Dios en tu mente. Dios puede hacerlo, Él puede hablarte directamente si quiere, si quisiera lo puede hacer, pero el Espíritu Santo primordialmente va a hablarte a través de su palabra. Jesús dijo, les voy a enviar el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te recuerda la palabra de Dios. Así que comienza a leer más la palabra de Dios si quieres tener los pensamientos de Dios. Si no, vas a tener los tuyos o del enemigo, que en algún momento pueden ser autodestructivos. Ahora, el tercer principio para lidiar con estas armas autodestructivas y que quería mencionar para mantener esta salud mental y tener esperanza para nuestra salud mental, ese es nuestro marco de referencia estas semanas, es darme cuenta de que tengo una nueva habilidad para decir que no. Necesito recordarme que yo puedo decir que no, darme cuenta de que ahora soy un creyente y tengo una nueva capacidad para decir no a las cosas que son autodestructivas en mi vida. Y eso es importante, porque antes de convertirte en creyente, lo único que tenías era una fuerza de voluntad. Y perdiste la batalla muchas veces porque los malos hábitos dominaban tu vida, porque solo tenías la fuerza de voluntad. Y la voluntad se desgasta con el tiempo, no es suficiente. Pero con el Espíritu Santo en tu vida tienes una nueva capacidad para decir no, tienes un nuevo poder y necesitas aprender a aprovechar ese poder. Yo no sé ustedes, pero yo antes de tener el Espíritu Santo sé cuándo era. Honestamente, antes de tener al Señor en mi vida, hacía algunas cosas a las que simplemente no podía decir que no. No tenía la capacidad para decirles que no. Puedes llamarle compulsiones, puedes llamarle a malos hábitos, puedes llamarle impulsos, puedes llamarle lujuria, lo que tú quieras, pero esa vieja naturaleza dominaba. Y la verdad es que había cosas en mi vida que simplemente no podía decir que no. No tenía la capacidad. Una vez yo dije, cuando yo no era creyente, no tenía el Espíritu Santo, yo era bien blasfemo, yo hablaba malo, decía muchas malas palabras. Y la gente se sorprende cuando yo hablo de que yo hablaba malo antes, de que mi lenguaje era malísimo, de que yo decía todo tipo de cosas. ¿Verdad? Adelis me dice, no es posible. Adelis me decía, ¿cómo es posible que tú dijeras antes? Sí, antes del Espíritu Santo sí. Porque sin el Espíritu Santo, mi vieja naturaleza toma control. No tenía la capacidad. Ahora tengo el poder de Dios y me da capacidad de decir no. Y no es que uno es perfecto ni nada de eso, simplemente tienes la ayuda de Dios. Dice, pero eso les digo, y dice Pablo en Gálatas, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Si dejo que el Espíritu viva a través de mí, entonces eso es importante. Dice que no tendré esos deseos. No dice que no tendré malos deseos. Dice que no tengo que satisfacer esos deseos. Los deseos van a estar allí, pero no tengo que satisfacerlos. Así que en otra palabra, tengo los mismos deseos que tenía antes de ser cristiano. Las mismas tentaciones, sí. Sigo teniendo las mismas tentaciones en mi vida. Sí, pero no los cumplo. ¿Por qué? Porque tengo el nuevo poder dentro de mí, que es Dios, el Espíritu Santo en mi vida, y ya no es solo mi fuerza de voluntad. Y yo continuamente escucho a la gente diciendo, es que no podía evitar hacerlo. Es que tenía que hacerlo. Es que simplemente era algo que no podía evitar. Es que estamos luchando con nuestras fuerzas y nuestra voluntad. Y la gente se pregunta, ¿por qué tengo que controlar estas cosas si son deseo natural? Bueno, no todo lo natural es bueno para uno. No todo lo natural es bueno. Por ahí nos venden muchas cosas que dicen natural, jugo natural, cosas naturales, me parecen muy buenas, pero hay cosas naturales que no son buenas, ¿verdad? Hay cosas que están en el mundo natural, como el arsénico, te da cáncer y es natural.
pero te mata, es veneno. Así que porque sea natural no quiere decir que sea bueno. Hay cosas muy naturales en nuestra vida que si las dejas que dominen tu vida te van a llevar o te pueden llevar a la destrucción. Mi deseo natural a veces es que voy por la autopista o la carretera, la número 2 y algo, y uno ve cómo guía a la gente y uno lo que quisiera es correr más y pasarle por el lado y quizás insultar. Ese es el deseo natural, pero eso no es lo que te conviene y no es lo que le agrada a Dios. Así como hay muchas cosas venenosas en el mundo natural, también hay cosas naturales en tu vida espiritual que son autodestructivas. Entonces, si preguntas por qué, si siento el deseo de hacer todas estas cosas, ¿por qué no debería ceder? ¿Por qué no ceder? Si están los deseos en mí, a la tentación, etcétera, etcétera. Bueno, porque eso, cuando no lo haces, se llama madurez. La madurez es cuando haces lo correcto, no lo que te apetece hacer todo el tiempo. No lo que siempre piensas que es mejor para ti, eso es madurez. Lo mejor para tu vida es la voluntad de Dios. Si todo el mundo hiciera lo que naturalmente le apetece hacer, pues nadie iría mañana al trabajo por la mañana. Nadie se levantaría a trabajar. Esa es la realidad. Entonces tienes una madurez que te permite moverte hacia adelante y hacer lo que es bueno y lo que Dios quiere en tu vida. Y dice la palabra, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces me detengo aquí. Quiero detenerme un poco porque hay que explicar un poco esto. Algunas personas piensan erróneamente que se llega a Dios y atender a Dios en la vida poco a poco, como que eso es un proceso poquito a poquito ahí. A ver, que Jesús llega a tu vida en un momento en tu vida, entonces más tarde a lo mejor llega el Espíritu Santo a tu vida, entra en tu vida y luego tal vez un tiempo más tarde tengas al Padre en tu vida. Y eso no es así teológicamente. La Biblia dice que Dios es trino. Es un Dios que es una trinidad, 3 en 1. Cuando tienes a Jesús, tienes todo de Dios. Cuando tienes a Dios en tu vida, está todo, no llega poco a poco. Cuando Jesús viene a tu vida, el Espíritu Santo viene a tu vida. El Espíritu está allí y Jesús está allí contigo y el Padre está contigo. No puedes separarlos, no los puedes dividir. Entonces, en el momento en que le diste tu vida a Cristo, Jesucristo puso en ti su Espíritu, que la Biblia le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, es el mismo, es uno solo, porque es Dios. Y eso tiene sentido. Así que Dios no viene poquito a poquito. El Espíritu Santo no entra más tarde. Él entra y obtienes todo lo de Dios cuando entregas tu vida a Cristo. Eso incluye el poder del Espíritu Santo para vivir agradándole a Él. Y la pregunta es si los tienes en tu vida. Si le has entregado tu vida. Si no lo has hecho, entonces entrégale tu vida porque la totalidad de Dios, la plenitud de Dios quiere morar en tu vida. Y darte el poder. ¿Y darte qué? Darte la capacidad para lidiar con todo lo que te quiere destruir en tu vida personal y en el mundo. Solo en Cristo hay esperanza y solo en Cristo hay respuesta. Entonces, quizás hemos empezado mal, quizás hasta se ha enseñado mal. Y hay que pedir perdón, se ha enseñado mal acerca de cómo recibimos a Cristo en el corazón y qué hace Dios cuando llega a nuestras vidas. Dice la palabra, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. En Cristo ya no. Así que Dios te libera de las compulsiones, de las adicciones, de los malos hábitos, de todas estas cosas que nos dañan. Antes, cuando me sentía obligado a hacer algo, no tenía nada más que mi juicio, mi fuerza de voluntad. Ahora tengo al Señor. Y ese Señor que está en mi vida me ayuda a no escuchar mi antigua naturaleza. Entonces ahora cuando tienes una tentación en tu vida, una compulsión, sabes que no tienes que hacerlo. Nadie te obliga a comerte la luz roja, nadie te obliga a seguir adelante, a hacer lo que te destruye a ti o destruye a tu familia. Nadie. Porque tienes el Espíritu Santo en tu vida. Y te puedes detener cuando vas mal. La gente dice, no me puedo detener. Están mintiendo. Con la ayuda del Espíritu Santo, si eres creyente, te puedes detener. Si tienes al Espíritu de Dios, te puedes detener. Quizás no invocan a Dios en ese momento. No confían en el poder de Dios en el momento de la tentación. Pero pues te puedes detener con la ayuda de Dios. Lo otro es que Dios dirige tus pensamientos a Dios.
cada vez que tengas miedo. O dirige tus pensamientos a Dios cada vez que tengas miedo, debo decir. Ese es el cuarto antídoto a estas armas de destrucción o de autodestrucción. Me recuerdo todos los días lo que Jesús hizo por mí. Le pido al Espíritu Santo que me dé mejores pensamientos. Me doy cuenta de que tengo una nueva capacidad para decir que no. Y ahora vuelvo mis pensamientos a Dios cada vez que tengo miedo. Así es como el Espíritu Santo me libera del miedo. En nuestras vidas siempre va a existir miedo. La gente que parece más segura, que tú conozcas, tiene miedo a algo. Siempre tienen miedo, no importa cuán seguros parezcan. Y dice la palabra, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y esta palabra Abba es importante, significa papá, papi, papito. Es esa palabra íntima de relación, de confianza. Es lo que le dicen los nietos a los abuelos. Aquí familia, en esta tarde. Hay hijos y hay nietos. Cuando te dicen papi, papito, papá, eso es Abba. Entonces, cuando hay miedo en tu vida, tienes que comenzar a concentrarte en quién, en tu Padre. Ese Padre en el cual tú confías. Cuando tú eras pequeño y tenías miedo, lo más seguro, a veces ibas a tu mamá, pero cuando era algo bien amenazante, quizás llamabas a tu papá. Porque pensabas cuando eras pequeño que tu papá podía con todo, lo veías bien grande, bien fuerte. Cuando eras pequeño ves al Padre así, como que nadie lo puede destruir. Y cuando tenías mucho miedo, quizás llamabas a tu papá. Y ese es el antídoto contra el miedo. Dice que el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace esclavos, ni nos da miedo. Entonces, nos ha hecho hijos de Dios, ese Padre poderoso, todopoderoso, en quien podemos confiar en medio del dolor, en medio de las pruebas más grandes, en medio de las tentaciones más grandes y en medio de las situaciones más difíciles. Los hijos de Dios podemos contar con esto. Así que cuando tengas miedo, lo primero que tienes que hacer es recordar cuál es tu familia. ¿De qué familia eres parte? ¿A qué familia perteneces? ¿De quién eres hijo o hija? Eres hijo o hija de Dios. Estás en la familia de Dios. Y las familias se cuidan unos a otros. Y hay protección familiar. Y cuando eres hijo de Dios, Dios mismo te protege. Es Dios mismo quien está contigo. Y cuando empiezas a tener miedo, Dios entonces está allí presente y te dice, espera un momento. Recuerda que soy tu padre y te amo. Entonces, si sabes quién es tu padre es el creador del universo. Tu padre es el Dios soberano. Y eres un hijo de Dios, una hija de Dios, estás en la familia de Dios, Dios cuida de ti. Y por eso puedes clamar, Abba, Padre. Por eso, porque sabes que está al cuidado tuyo y te ama. Y puedes decirle a Dios, encárgate de mi temor. Encárgate de mis miedos. No tengo que seguir temeroso, encárgate de mis miedos. No me voy a preocupar tanto más por esto, porque Dios está encargando de mis miedos. Cuando tienes miedo, recuerdas que estás en esa familia y eres hijo de Dios, hija de Dios. Ni esclavo, ni ninguna otra cosa. Él va a cuidar de ti y clama a Dios. Te pregunto, ¿a qué le temes más? En estos días, ¿a qué le tienes miedo? El miedo número uno de la gente, eso se ha estudiado, hay muchos estudios. ¿Cuál es? Bueno, la gente dice que el miedo número uno es hablar delante de los demás. Así que se supone que yo tenga miedo ahora, porque estoy hablando aquí, delante de ustedes, y me están escuchando en la radio, entiendo yo, así que debo estar muy temeroso porque hay personas escuchando quizás en la radio. Debería estar aquí con mucho miedo. Ahora, le voy a decir algo. Yo estoy aquí hablando no porque yo me crea gran cosa, sino porque pienso que lo que estoy diciendo es la palabra de Dios y creo que el Padre me está respaldando y su palabra. Eso es lo único que me quita el miedo. No es que yo crea que yo tengo tanta habilidad, ni tanto estudio, ni tanto conocimiento, es que es la palabra de Dios. La gente dice que el otro miedo es el miedo a las alturas. Algunos lo tenemos. Otro es el miedo a las nuevas situaciones sociales. Hay mucha fobia social. La gente tiene fobia social ahora. Después del confinamiento por el COVID salen y le da trabajo, o le dio trabajo, ya no tanto, pero a la gente le daba trabajo reunirse, hacer algunos tipos de actividades que requería estar juntos. Bueno, porque el miedo puede simplemente amenazarnos, pero lo que se ha encontrado es que el miedo más prominente, el más común, es el miedo a perder el control. Perder el control. Y cuando sientes que tu vida está fuera de control, hay un gran enorme en tu vida. Y mientras más tiempo sientes que estás fuera de control, empiezas a pensar, estoy fuera
de control. Estoy mal, empiezas a pensar, tal vez estoy perdiendo la cabeza, tal vez me estoy volviendo loco, ¿no? Todas estas cosas llegan a nuestra mente porque estoy fuera de control. Y quiero que te tranquilices en esta tarde, porque si eso está en tu mente no te estás volviendo loco ni nada por el estilo. Eso le llega a mucha gente a su mente. El hecho de que tengas miedo de perder el control significa que eres racional, totalmente racional. Pero todo el mundo en algún momento siente que está fuera de control, su vida. Y eso es racional. ¿Sabes por qué? Porque estás en un mundo así, fuera de control. Estás en un mundo destrozado, estás en un mundo que está roto, que está quebrantado. La persona que está a tu lado sentada también ha estado quebrantada en algún momento en su vida. ¿Por qué? Porque nada es perfecto en este mundo. Entonces, el mundo, el pecado, lo que ha creado el pecado, la caída ha traído eso. La Biblia dice que no debemos tener miedo, sino acudir a Dios. Cuando estás así, vas al Señor. Que dice la palabra, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos da un espíritu de timidez, de temor, de miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. Y aquí está el Espíritu Santo otra vez. Si el Espíritu de Dios está en tu vida, no te hace sentir temeroso, te llena de poder, amor y autocontrol. Dominio propio es autocontrol. Es, en otras versiones de la Biblia, disciplina. Aparece como disciplina, autodisciplina, autocontrol. Eso es lo que te va a dar el Señor. Mientras más controlado estés por el Espíritu, más autocontrol tendrás en tu vida. Mucha gente tiene miedo del Espíritu Santo, ¿no? Hay gente que sí le tiene miedo a estas cosas. Dice, no, yo no quiero ser lleno del Espíritu Santo porque eso me va a volver un fanático religioso y va a hacer que yo pierda el control. Entonces van a orar por mí, me voy a caer para atrás, como pasa en la televisión, y pierdo el control. Entonces voy a estar allí todo en el piso. Y la gente tiene esas ideas extrañas sobre el Espíritu Santo. En realidad es exactamente lo contrario. Aquí está diciendo que no es un espíritu de miedo, sino de dominio propio. Cuanto más tengas al Espíritu Santo, más autocontrol tendrás para decirle no a las cosas que te destruyen, para decirle no al pecado, a la tentación. Entonces Dios no te da espíritu de temor ni miedo. Si tienes miedo, no es de Dios. No es el Espíritu de Dios en tu vida provocando miedo. Estás lleno de poder, eso sí, de autocontrol, entonces sí es de Dios. Porque eso te hace simplemente más humano, más como Cristo quiere que seas. Te hace más cariñoso, más natural, te hace tener más autocontrol. Estás dominado por el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué lo puedes hacer? Bueno, porque lo que dice la Biblia es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el Espíritu Santo que te fortalece. Entonces, el Espíritu Santo en tu vida no te vuelve un lunático, ni te vuelve un loco religioso, ni te vuelve un fanático religioso. Estar lleno del Espíritu Santo es tener más autocontrol, una vida controlada. La quinta cosa que aprendemos en Romanos 8, ese antídoto contra la desesperanza, que vamos a mirar, que era el otra arma que nos destruye, es centrarte en el largo plazo y no en el corto plazo. Es el antídoto a la desesperanza, que era una de las armas destructivas. Se hizo un estudio en Harvard, la Universidad de Harvard, un estudio muy famoso, que descubrió que cuanto más a largo plazo sea tu forma de pensar, más éxito tendrás en la vida. Y cuanto más corto sea tu pensamiento, más fracasos tendrás en la vida. Las personas que fracasan en la vida piensan a corto plazo, solo están pensando en hoy, solo piensan en aquí y ahora, solo están pensando en lo que me hace sentir bien ahora. Pero cuanto más a largo plazo pienso, más éxito tendré en la vida. Entonces los pensadores a largo plazo son los que tienen más éxito en la vida. Y como cristianos podemos tener, sin lugar a dudas, esta bendición en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos pensando a corto plazo. Si tú eres un creyente, ¿en qué se supone que esté centrada tu vida? Lo llamamos la eternidad. Tú vives con una perspectiva eterna de la vida. No estamos pensando solo en la vida aquí en la tierra, pensamos no solamente en 20, 30, 40 años, 45 en adelante, que es bueno, ¿no? Eso está bien. Estamos pensando en que vamos a vivir en la eternidad con Dios. Son billones y billones de años por delante. Y vivir a la luz de la eternidad es la clave para que tengas más éxito en tu vida. Cuando sabes que tu vida no se limita al aquí y a la ahora, cuando piensas en el largo plazo, entonces manejas mejor el dolor a corto plazo que hay en tu vida. Las pérdidas a corto plazo, los fracasos a corto plazo, los obstáculos a corto plazo, porque piensas en la eternidad.
El domingo pasado celebré con ustedes y ustedes celebraron conmigo 20 años en el ministerio mío y de mi familia. Y uno piensa que rápido pasan 20 años. 20 años. Y uno cree que eso es mucho. El tiempo pasó bien rápido. Nuestra perspectiva es más eterna. Y como pastor, cada año estoy pensando, ¿qué vas a hacer tú a fin de año? ¿Cómo has cambiado en este año? ¿Qué vas a hacer cuando termine este año? Si vas a mejorar o no. ¿Cómo va a ser tu vida de aquí a 5 años o 10 años? De aquí a una década, ¿cómo va a ser tu vida? ¿Habrás aprendido algo? ¿Habrás crecido? ¿Habrás madurado? Eso es lo que me gustaría a mí, ayudarte a convertirte en todo lo que Dios quiere que seas. Porque pienso a largo plazo en la vida. ¿Y cómo puedo ayudarte para que seas lo que Dios quiere que seas de aquí a 5 o 10 años? Si no pensara en eso, yo no vendría aquí a predicar los domingos. No vendría. ¿Para qué? Si no me interesara tu futuro. La mayoría de la gente no piensa en eso. La sociedad te enseña a pensar a corto plazo. Pero la palabra de Dios dice muchas cosas que tienen que ver con el futuro y no el ahora, aquí el ahora. Dice la palabra del Señor en Romanos, y quiero ver unos versículos breves, el 17, puesto que somos sus hijos, poseeremos, eso es futuro, las bendiciones que Él guarda para su pueblo, y también poseeremos con Cristo lo que Dios ha guardado para Él. Es una promesa, y es futura, no es ahora. Dice que lo vamos a poseer, lo haremos a largo plazo. Como somos hijos, poseeremos algo. Y dice el pasaje, versículo 18, porque si compartimos el sufrimiento de Cristo, también compartiremos su gloria. Considero que lo que sufrimos en este momento no se puede comparar con toda la gloria que se nos va a revelar. Y esto es bien práctico. La Biblia dice que cuando llegues al cielo vas a ser recompensado por lo que hiciste, con lo que te dieron. ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tu dinero? ¿Con tu influencia? ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste con tiempo, talentos, tesoros que Dios te dio? Y eso se le llama mayordomía de la vida. Y Dios ha puesto en tus manos cosas de las que esperas que seas buen mayordomo, buen administrador, y serás evaluado por eso en el cielo. No es aquí, es delante de Dios. Y tus recompensas se basarán en eso, y serás recompensado según hayas hecho con todo esto. Ahora, la Biblia también dice que serás recompensado no solo por ser buen administrador, sino que serás recompensado por lo que hizo Jesús, por lo que Jesús hizo. Dice, y también poseeremos con Cristo lo que Dios le ha reservado. Entonces la Biblia dice que en el cielo vamos a reinar con Cristo, vamos a ser herederos con Cristo. Y eso no nos hace orgullosos, eso nos hace más humildes. Porque Cristo obtuvo cosas que tú vas a recibir. Entonces considero lo que sufrimos en este momento como algo que no se puede comparar con toda la gloria que se va a revelar, con toda la gloria que se va a revelar. Algunas cosas hoy día que nos ocupan mucho son trivialidades en realidad. Él está diciendo, ¿sabes qué? No siempre es fácil vivir para Cristo, no siempre es fácil hacer lo correcto, no siempre es fácil tomar decisiones morales, pero el beneficio a largo plazo durará más que el sacrificio o el dolor. Te tienes que centrar en el largo plazo. Yo también, no en el corto plazo. Si te centras en lo que es para hoy nada más, corto plazo, eso se desvanece. Por ejemplo, si eres estudiante y estás en la universidad, tú puedes hacer muchas cosas en la universidad. Puedes estudiar, pero hay fiestas, puedes embocacharte, puedes ir para allá, puedes hacer muchas cosas en la universidad. Te puedes desenfocar. Concéntrate no en lo que es a corto plazo, sino donde quieres llegar a largo plazo. Yo veo estudiantes como consejero en la universidad que van en picada su promedio y cada vez van en primera probatoria, segunda probatoria, primera suspensión, y le digo, ya vas para segunda suspensión, sin ayudas económicas, tercera suspensión, expulsado de la universidad, y nunca hacen nada porque viven para el momento. Tienen capacidades, podrían graduarse aunque no fuera con 4 puntos, solo que viven enfocados en lo que es inmediato, no en la meta a largo plazo. Van fracasando, van camino a quedarse sin nada, sin beca, sin título, y tú ves que no toman decisiones, porque van mal. Van en esa dirección. Entonces, concéntrate en lo que tiene Dios para ti. Lo otro es que tienes que recordarte a ti mismo que Dios es bueno y tiene el control de todo. Y esto está en un pasaje bien largo. Yo no tengo tiempo para tocar esto, yo no voy a hacer eso, porque son demasiados versos. Pero si miras y lees en tu casa Romanos 19 al 25, vas a ver allí cómo Pablo describe que el pecado dañó al mundo. Y no voy a entrar en todo eso. Todo el mundo, según Pablo, ha perdido que el propósito original está roto por el pecado.
todo el mundo está sufriendo, todo el mundo sufre y el mundo está frustrado por el pecado. Y usted ve guerras en un sitio y en otro, y lo que está pasando en Ucrania, y lo que pasa en Jerusalén, y en la Franja de Gaza, y usted ve todo este mundo que se está contaminando y toda esa decadencia que parece esclavitud. La Biblia dice que gemimos por dentro y que la tierra misma gime, aún la tierra gime. Cuando ves terremotos y ves huracanes continuos y ves el ambiente que se está dañando, la tierra gime, porque hay dolor. Entonces vas a descubrir que el Espíritu Santo mismo gime de dolor. Dice que el resultado de vivir en un mundo quebrantado es dolor, y el resultado del dolor es amargura, y esa es otra arma destructiva. Y cuando miro esto digo, el que tiene una casa más bonita que yo, entonces eso empieza a hacerme daño. Y el que tiene un mejor trabajo que yo, entonces empieza a hacerte daño. Empiezas a sentir lástima de ti mismo quizás, y amargura y celos y rencor, resentimiento, todo esto devora a uno. Y hay que lidiar con todas esas armas de autodestrucción. Lo que tienes que hacer es recordarte que Dios es bueno contigo y Dios tiene control de todo. Porque el vivir en un mundo quebrantado siempre va a provocar dolor. Y no quieres vivir amargado a causa del dolor. Nos amargamos por dentro, nos resentimos y decimos que la vida es injusta, que no hay nada mejor para nosotros. Y la vida sí puede ser injusta y rota. Lo que pasa es que la Biblia dice que hay cosas que tenemos que recordar para superar la amargura. Entonces, los versículos 26 al 27 nos dan quizá más adelante clave. El Espíritu, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo está orando por mí. El Espíritu Santo está orando por mí. Y esa es una ayuda grande para superar la amargura, porque no importa lo que estés pensando, sé que Dios está orando por mí. Y eso está en la Biblia. Porque quiero que miremos este pasaje. Dice, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Eso está en el verso 26 al 27 de Romanos 8. El Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo habla a Dios por nosotros. El Espíritu mismo habla a Dios por nosotros. Entonces, ¿sabes qué está diciendo aquí? Que Dios está hablando consigo mismo. Está hablando de ti, consigo mismo. Está orando por ti. El Espíritu mismo habla a Dios por nosotros. Nunca quizás has pensado en esto. Y quizás tú haces esto, tú hablas contigo mismo. ¿Por qué no pensar que Dios habla consigo mismo? Pero pensar que habla consigo mismo acerca de mí. Y el Espíritu de Dios ora por nosotros e incluso ruega a Dios por nosotros con sentimientos profundos o gemidos indecibles, dice la Reina Valera, que las palabras no pueden explicar. Dios ve lo que hay en nuestros corazones y el Espíritu le habla a Dios por su pueblo en la forma que Dios quiere. Así que no importa lo que estés pensando, lo primero que sabes es que ahora mismo el Espíritu Santo está orando por ti si eres su hijo. Está hablando consigo mismo acerca de ti, está intercediendo por ti. Lo segundo es que Dios está haciendo todo, o está usando todo para tu bien. Lo segundo es que tienes que recordar que Dios está usando todo en tu vida para bien. Y no todo es bueno en tu vida, pero Dios lo puede usar para bien. Esa es una diferencia. No todo tiene que ser bueno, pero Dios lo puede usar para bien. Como le pasó a José en el Antiguo Testamento. Y dice, y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que los aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. No todo es bueno, pero si Dios lo está usando para tu bien, Dios tiene un propósito más grande. Dios es más grande que mis enemigos, Dios es más grande que mis problemas, Dios es más grande que mis críticos, Dios es más grande que todo lo que puede ser negativo en mi vida. Y número 3, Dios quiere que tengas éxito en la vida. Dios sí quiere que tengas éxito. Él no quiere que fracases en tu vida. Él quiere que tengas éxito en tu vida espiritual y no está en contra de eso. Si eres cristiano, si eres creyente, Dios está procurando eso en tu vida siempre, siempre, siempre. Dice la Biblia, entonces, ¿qué podemos decir de estas cosas tan maravillosas? Todo lo que hemos hablado, ¿no? Todas las cosas maravillosas. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Entonces recuerda que estás en la familia de Dios, que tu Padre es Dios. Entonces Dios quiere que estés bien. Yo no quiero nada malo para mi hija. Yo quiero que esté bien. Y si soy yo, que soy un pecador, un mísero pecador, quiero que mi hija esté bien. Un miserable mortal, como decía un profesor mío de teología. Somos míseros mortales. Y aún así quiero un bien y lo bueno para mi hija. Imagínese Dios. ¿Qué quiere Dios para ti? Piensa en eso, ¿cuánto te ama? Dice la Biblia, puesto que Dios no perdonó ni siquiera a su propio hijo. Dios ni siquiera perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No nos dará Dios, que nos dio a Cristo,
todo lo demás, no escatimó a su Hijo, entregó lo más preciado. Dios te amó lo suficiente como para permitir que Jesús muriera en la cruz por ti. Y entonces, ¿no crees que Dios te ama lo suficiente como para ayudarte ahora con cualquier problema, con tu enfermedad, con tu deuda, con la situación que tengas? ¿No crees que se preocupa lo suficiente como para ayudarte con tu salud o un problema que tengas? Porque en tu vida no vas a encontrar nada que no le importe a Dios. Si te duele el estómago, a Dios le importa ahora mismo. La cosa que sientas, la mínima, a Dios le importa eso. Y Dios te va a dar más de lo que necesitas. Porque si Dios no perdonó a su Hijo, no lo escatimó para resolver mi mayor problema, resolver mi problema mayor, que era el pecado, todo lo demás son cosas, pocas cosas, son pequeñas. Todo lo demás es menor. Eso hizo Dios. Y lo otro es que Dios va a librarte de la inseguridad. ¿Te sientes inseguro? Y si es así, tu vida se arruina. El peor miedo que tenemos es la inseguridad. Y esa inseguridad que viene por el rechazo. Hay gente que ha experimentado rechazo. Lo ha sentido en algún momento. Pudo haber sido de parte de los padres, pero pudo haber sido de parte de un hermano o hermana. O en la escuela. O se burlan de ti o se han burlado. O crearon nombres y te pusieron nombres, malos nombres y el bullying y todo lo que vemos. Y siempre uno siente rechazo en algún momento. Te pudo haber rechazado un novio o una novia. Quizás haya sido rechazado por tu cónyuge. Y eso duele. Pero Dios nunca te va a rechazar. Y esa es la gran diferencia. Dios nunca te va a rechazar. Confía en Dios, porque nunca dejará de amarte. Confía en que Dios nunca dejará de amarte. Pablo estaba convencido de eso y lo dice, estoy convencido de que nada podrá separarnos jamás de su amor. La muerte no puede, la vida tampoco, los ángeles no pueden, los demonios no pueden, nuestros temores de hoy no pueden, nuestras preocupaciones sobre el mañana, incluso los poderes del infierno no pueden, no te pueden mantener alejado del amor de Dios, ni siquiera Satanás puede, según dice Pablo. Ya sea que estemos muy por encima del cielo, en lo profundo del océano, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que se revela en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces puede que perdamos muchas cosas en la vida, pero Dios está diciendo, no vas a perder tu salvación si has creído en Cristo. No puedes perderlo. Una vez estás en las manos de Dios, Él no te soltará, nada te puede separar de su amor. Él no te va a dejar ir. Si tú quisieras irte, tampoco te va a dejar ir. Y mi pregunta es si perteneces a Cristo, porque ahí es que estás seguro. Ese es el antídoto a la inseguridad y al rechazo. No solo tú aceptas a Cristo, Cristo te acepta a ti. Dios te acepta a ti. Eres aceptado por Dios cuando vienes a Él. Y la pregunta es si perteneces a Cristo. Porque en tu vida va a haber mucha inseguridad a menos que pertenezcas a Jesús. Tienes el Espíritu Santo en tu vida. Si dices que no lo sé, entonces asegúrate hoy. Y te invito a orar. Quiero que digas esto en tu corazón. Querido Dios, Cristo Jesús, gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias porque no hay condenación en mi vida por todo el pecado que he cometido. Tú aceptaste esa condena. Gracias porque hiciste lo que la ley no podía hacer. Gracias porque destruiste el control del pecado. Gracias porque cumpliste la ley en mi vida. Mi justicia no es nada, pero tu justicia me da entrada al cielo. Ayúdame a nunca olvidar lo que hiciste por mí. Cuando sienta vergüenza, ayúdame a recordar lo que hiciste en la cruz. Espíritu Santo, te pido que me des mejores pensamientos. Quiero cambiar de mentalidad. Oh Dios, trae nueva mentalidad. No quiero la mentalidad de autodestrucción. Quiero la mentalidad que conduce a la vida y a la paz. No quiero pensar en mis viejas costumbres. Quiero pensar en tus nuevas formas de vivir. Te invito a poner pensamientos en mi mente todo el tiempo porque son la verdad. Ayúdame a recordar y darme cuenta de que tengo una nueva capacidad para decir que no a lo que me destruye. Señor, antes solo tenía fuerza de voluntad, ahora tengo el poder espiritual que tú me das. Ya no estoy obligado a ceder a las compulsiones, ni a las adicciones, ni a lo que me destruye.
Te pido ayuda porque me vas a ayudar, me vas a dar la fuerza para decir que no. Gracias porque ninguna tentación es demasiado fuerte. Porque no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Ya no estoy obligado a ceder. Ayúdame a recordar que soy tu hijo. Ayúdame a clamar a ti, Padre, Abba, Papá. Ayúdame a centrarme en ti y no en mis miedos, a centrarme en el largo plazo, no en el corto plazo. Tú conoces el dolor en mi vida, tú conoces el sufrimiento. Úsalo para mi bien y úsalo para el bien de otros y para tu gloria. Quiero mirar y centrarme en la eternidad, no solo en lo de ahora. Quiero hacer lo correcto, aunque no sea fácil, con tu ayuda. Cuando empiece a amargarme y sienta que la vida es injusta, cuando me sienta herido, rechazado, ayúdame a recordar que tú, Dios, eres bueno y tienes el control. Estás ahora orando por mí, intercediendo por mí. Gracias por hacer esto. Estás trabajando todas las cosas para que todas las cosas obren para mi bien. Gracias por hacer esto. Gracias porque ni siquiera escatimaste a Jesús, tu único Hijo, para que tuviéramos la bendición de la salvación. Gracias por todo esto. Te agradezco que nunca me soltarás, nunca me dejarás, nunca dejarás de amarme, nunca me rechazarás. Gracias porque esa salvación no la puedo perder porque estoy seguro en ti, seguro que nunca dejarás de amarme. Y te digo en esta tarde, si nunca has invitado a Jesús en tu corazón, di Jesús, quiero que seas mi Señor, mi Salvador, quiero que seas el administrador de mi vida. No lo entiendo todo, pero quiero confiar en ti completamente. Gracias por tu gracia hacia mí en Cristo. Quiero amarte por el resto de mi vida. Te pido que me aceptes en tu familia por fe y familia de fe en el nombre de Jesús, quien murió por mí en la cruz. Amén.